Buenas tardes, saludos a todos los que vayan a ver este vídeo y todos reciban la bendición de Dios. Seguimos hablando de la conversión, pero en este caso desde otro punto de vista, desde otro formato. Diría yo lo que todo ser humano debe hacer, ¿no? La conversión que todo ser humano debe hacer. Porque anteriormente hablamos de la conversión de los 12 apóstoles y también del apóstol Pablo, cómo Dios los convirtió. Pero aparte que los convirtió, también los envió a predicar. Son dos cosas. Una que los convirtiera y otro hecho fue que los envió a predicar el nuevo pacto, el pacto de la ley del Espíritu, el Evangelio. Porque apóstol, vamos a estar claros, la palabra apóstol viene de la lengua griega. Es decir, en griego el apóstol significa enviado. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, convirtió a los apóstoles y también los envió a predicar ese nuevo pacto de Dios, el pacto de la ley del Espíritu. Ya no el pacto de la ley de la letra, sino de la ley del Espíritu. Y eso voy a refrescar la memoria aquí en Jeremías capítulo 31 y verso 33, porque de ahí viene todo. De aquí nace esa conversión. De acuerdo a Dios, porque Él se convirtió a hacerlo, a convertirnos. Anteriormente no era así. Por eso dice aquí Dios, en capítulo 31, verso 33 de Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, era para el futuro. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Miren, ya no se trata de que dice, nadie va a enseñar, sino que yo voy a poner en su mente y su corazón. Eso no quiere decir que no tengamos que congregarnos hoy, pero sí lo importante es saber a dónde me congrego y si la iglesia donde yo me congrego es la de Dios o no es la de Dios. Para eso yo tengo que conocer algunas cosas para yo saber si esa es la iglesia de Dios. No es que me digan que esta es la iglesia de Dios, que usted pueda identificar si esta es la iglesia de Dios. ¿Me explico? Pero ya estando en la iglesia de Dios tenemos que sentirnos bienaventurados que Dios nos haya apartado para esa congregación. Estando ahí donde Dios ya va a hacer un trabajo en nosotros. Y también vamos a leer aquí en Ezequiel. Vamos a leer en Ezequiel. Es para afirmar esto y reafirmar esto. Decía el profeta Ezequiel, en capítulo 36, versos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. De todos los ídolos los limpiaré. Entonces que aquí está hablando de que el agua nos limpiará con agua limpia. El agua parece que representa el Evangelio. Verso 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la promesa que viene desde muchos siglos atrás, inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se empezó a cumplir con los primeros 12 apóstoles.
que ya hicimos ese vídeo, y el apóstol Pablo. Pero aparte que los convirtió y puso en su mente y en su corazón, o sea, en su espíritu, le dio un espíritu nuevo, ya un espíritu de acuerdo al de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos salieron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del espíritu de la ley, el modelo cristiano, el pensamiento cristiano. Eso fue lo que hicieron los apóstoles Pablo. Aparte que los convirtió como era algo nuevo, era un misterio. O sea, el evangelio en ese entonces era un misterio, porque no se conocía, era nuevo. Entonces ya ellos fueron los primeros que salieron a predicar. Pero nosotros hoy, también Dios nos va a convertir. Primero tenemos que estar seguros que estamos en la congregación correcta, porque Dios es el que nos llama. Dios es el que hace que nos congreguemos ahí, ¿no? Eso sería otra enseñanza. Pero es seguro saber que hoy día yo me congrego en la iglesia que Dios ha elegido o ha apartado, así como eligió a Israel en la antigüedad, hoy también. Eso es necesario conocerlo. Y estando ahí ya somos bienaventurados en que Dios nos haya llamado a participar de esa bendición. Tienen que darse algunas características para yo poder saber que si esa es la iglesia de Dios. Eso lo vamos a hablar después. ¿Por qué yo estoy tan seguro de que la iglesia, de que yo me congrego, es la iglesia de Dios? Por eso también me siento apartado por Dios, ¿no? Y eso es un paso importante. No quiere decir porque ya yo estoy convertido o que ya yo tengo, ya Dios puso en mí su ley, sus principios y sus valores. No, por lo menos que me haya apartado, ya eso es un paso importante. Nosotros vamos a ver, a leer en Daniel, qué es lo que nosotros debemos hacer. Daniel fue un profeta muy querido por Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo visitó, en ese entonces llamado ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová lo visitó al profeta Daniel en el capítulo 10, versos 11 y 12. Y dijo el ángel: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido y he sido enviado. Verso 12. Entonces Daniel dice, le dijo el ángel: no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Importante es subrayar aquí que dice: desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a tu Dios, o sea, a Jehová. En algún momento de su vida, Daniel determinó seguir a Dios. Acuérdense que los tiempos de Daniel era la ley de Dios, era la única ley que había y era la ley de Dios que le dio a Moisés. Daniel fue deportado a Babilonia. Era muchacho cuando fue deportado, adolescente. Y allá hay que leer la historia de Daniel para conocer a Daniel. De ahí nos fundamentamos para lo que estamos hablando. Pero a Daniel, en un momento determinado, él dice Dios: desde el día que decidiste, dispusiste tu corazón para entender y humillarte a tu Dios. O sea, en un momento él tomó esa decisión de convertirse a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Caminar bajo el amparo de la ley, que era ese entonces. Claro que nosotros hoy no vamos a caminar bajo el amparo de la ley llamada de Moisés, que es la ley de Dios. Nosotros caminamos bajo el amparo de la ley del Espíritu, es decir, la ley del Evangelio, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los consejos de nuestro Señor Jesucristo,
los principios de nuestro Señor Jesucristo, los valores de nuestro Señor Jesucristo, los postulados de nuestro Señor. Eso es, ahí, caminando ahí, es que vamos, y podemos decir que estamos caminando dentro de la ley del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Esa es la conversión. Pero cuando yo hago eso, primer paso para que uno debe dar cuando se convierte, porque la conversión hoy día es un proceso. No es que ya yo me convertí a Dios y ya estoy convertido, no. Le comento una anécdota. Hace más de 40 años, antes de yo pertenecer a la iglesia que pertenezco, me invitaron por allá a una iglesia, un amigo, yo fui, habían como 15 personas en esa iglesia, pues fue un día de semana, el pastor con otros, entonces todos se reunieron alrededor mío y el pastor me impuso las manos, dice que para presentarme a Dios, y oró ahí, que le presento a Dios, recibe lo que no sé qué, la forma de ellos, pero no estoy criticando porque eso fue lo que pasó. Entonces supuestamente ya eso era que me había presentado a Dios y de ahí en adelante ya yo era hijo de Dios porque dice que yo lo había aceptado. Eso no es así. Ahora yo entiendo que eso no es así. Yo después me levanté de ahí y me fui, sigue siendo el mismo, no hubo cambio, ¿no? El mismo mundo, el mismo perverso, el mismo, hacía lo mismo, ¿cómo que así? Eso no puede ser. Eso no. Hoy día yo entiendo qué es convertirse porque hoy día yo sí me convertí. Entonces, hoy día, nosotros, independientemente que Dios no es el que nos va a convertir, porque ahora lo vamos a ver, que es Cristo el que nos convierte, yo tengo que tomar una decisión, así como la tomó Daniel, a buscar, a hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, poner a Dios por delante en todas mis actitudes, mis actos. Ponerlo primero, saber si Dios está de acuerdo, si estoy haciendo lo que es de acuerdo a Dios o no. Y si no es así, aunque yo quiera, no lo hago, porque no me quiero salir de esos parámetros. Porque el temor a Dios es precisamente ese. Cuidarse de no hacer lo incorrecto delante de Dios. Dios en primer lugar. Primer amor, Dios. No hacer nada que sea incorrecto delante de Dios. Eso es cuando yo me convierto. Cuando yo tomo la decisión de convertirme, es así. Pero esa decisión tiene que ser espontánea, escúchenme. Espontánea, que salga de mí. Voluntaria, que no sea que alguien me diga que tienes que hacerlo. Mi esposa, o el esposo de la esposa o mi hijo. No, papá, mire que es que... No, eso tiene que ser voluntario, espontáneo, de buena disposición. Yo tengo que estar dispuesto a caminar con Dios. Toma esa decisión. Tomar esa decisión es el principio de la conversión. Primer paso. Con determinación, pase lo que pase, voy a caminar con Dios. Voy a poner por delante la palabra de Dios, lo que conozco, lo que entiendo de Dios. Y si no entiendo mucho, bueno, con lo que entienda, pero entonces voy a seguir investigando y entendiendo, ¿ve? Para entender a Dios y saber qué es lo que Dios demanda de mí. Siempre voy a estar pendiente de qué nuevo aprendo y leer la Biblia con ese propósito, con el propósito de conocer y entender a Dios que Dios le va a abrir. Si lo hace con ese propósito, Dios le va a dar entendimiento. Ese es el primer paso de la conversión. Tomar esa decisión de convertirme. No que ya que me convertí, ya Dios me puso en mi mente un espíritu nuevo. No, tengo que empezar a tomar esa decisión y empezar a caminar ahí, dentro de los valores de Dios, los principios de Dios. Y cuando usted hace eso, le garantizo con plena seguridad que Dios lo va a amparar. Precisamente eso es lo que habla en el Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91. Primer verso del Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza mía y castillo mío. O sea, cuando yo tomo esa determinación de convertirme a Dios, porque voy a caminar, o sea, ya dejo de ser yo para entrar entonces, como que dice, en el camino de Dios, del Evangelio, hacer lo que conozco y entiendo del Evangelio y cada día aprender más y poner en práctica.
Eso, eso. Eso es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Dios me agarra, Dios me toma, Dios vivo bajo el amparo de la sombra del Omnipotente. Es cuando yo hago eso, cuando yo tomo esa determinación de convertirme, ahí Dios entra. Y le garantizo que en un poco tiempo, de 2, 3, 4 semanas, usted va a ver, si lo hace con esa disposición, voluntariamente, sin injerencia, con determinación que lo va a hacer porque lo va a hacer, pase lo que pase, y mantiene esa determinación, Dios, ahí es donde usted entra a tomar contacto con Dios. Y acuérdese también que la Escritura dice que la comunión íntima de Jehová es con el que le teme. Y el temor está en caminar con Dios y cuidarme. El temor está en cuidarme de no hacer lo incorrecto delante de Dios. Ese es el temor de Jehová. Lo demás es miedo. El miedo es que yo caiga. Después que caigo en el error, me da miedo que vaya consecuencia. Pero el temor es guardarme de no caer en tentaciones y en lo que es correcto delante de Dios. Daniel, según la Biblia, lo hizo. Ese es el otro modo de conversión que hay. Pero cuando yo empiezo a caminar ahí, Dios me agarra de su mano y me lleva con él. Y usted va a ver la diferencia. Yo la tuve aproximadamente dentro de un mes. Dios hizo algo en mí, que eso me fortalece, pero lo hace para fortalecerme, para que yo sepa, creo yo que fue por así, para que yo sepa que había tomado la decisión correcta. Es que Dios me va a acompañar en ese paso, en ese camino. Ahí es donde Dios me va a llevar de la mano cuando yo tomo esa decisión. Ahí es donde Dios va a ver y va a intervenir profundamente en el creyente. Y va a hacer milagros. Inclusive a todos aquellos que tienen problemas difíciles. Pero el problema es que no lo haga por resolver su problema. Hágalo porque es porque usted quiere caminar con Dios. Usted quiere alcanzar la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y el respaldo de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que, por eso traje a Daniel. Daniel lo hizo. Se denota en la lectura de Daniel, sobre todo en el verso que leímos, capítulo 10, verso 12, que Daniel en algún momento tomó esa decisión de humillarse a Dios. Humillarse a Dios es eso, hacer lo que sea de acuerdo a Dios, ignorándome yo mismo. Pero si yo conozco que Dios esto es así, así tengo que hacer. No porque yo quiera, sino porque Dios es el que dice que es así y yo entiendo que es así. Nosotros, por eso que es necesario conocer y entender a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros ya no vamos a hacer como la ley, sino como Jesucristo enseñó. Es importante conocer a nuestro Señor Jesucristo, por eso hay que leer la Biblia, con el propósito de conocer y entender a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Ya nosotros no somos de la ley, sino de la ley del Espíritu. Muy bien. Entonces, en segunda de Corintios, perdónenme aquí, segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a leer. ¿Cómo es que por qué es necesario convertirse y cuándo Dios nos convierte? ¿Cuándo es Jesucristo el que verdaderamente nos convierte? Pero nos hace conversos. Porque convertirse es una cosa y ser converso es otra cosa. Converso cuando ya yo me convertí después que caminé con Dios, Jesucristo me quita ese velo. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el capítulo 3 de 2 de Corintios, vamos a leer verso 12 en adelante, hasta el verso 16. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 13. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, que los que andan todavía en la ley de Moisés andan con un velo que no ha sido descubierto y siguen. Pero ese velo es quitado por Cristo. Ya hablamos de ese velo que hablábamos del lugar santísimo como el lugar santo que separaba, que para poder entrar al lugar santísimo había que estar limpio de culpa, de pecado, tenía que tener un Espíritu Santo. Y si no, entraba y moría. Había una vela, había un velo, una cortina que eso lo separaba, que fue rasgado el día que Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario. Dice que ese velo se rasgó. Entonces, hoy ese velo es el que lo quita nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él tiene la potestad de la ley, el imperio de la ley, y Él es el que hace eso. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ok. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es eso. Este capítulo es maravilloso. Hay que leerlo todo. Yo no lo puedo leer aquí, pero léanlo. Cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Jesucristo es el que nos quita ese velo. Pero antes, Él nos trajo a una congregación. Por eso usted sí te da la congregación correcta de Dios. Mire a ver. Y si usted se convierte, y si no está, y usted se convierte a Dios, Dios le va a llevar a esa congregación donde Él se manifiesta y usted puede adquirir la gracia de Dios. En sueños, en visiones, de alguna manera va a ser Dios. Pero si usted, aunque no esté actualmente en esa congregación, Dios la va a mostrarle a dónde es que usted se tiene que congregar. Yo no se lo voy a decir, porque entonces no es que yo se lo diga, es Dios mismo. Pero si usted lo hace, si usted se convierte, Dios le va a llevar a ese lugar. No porque yo se lo diga. Después usted me escribirá y me dirá, tal vez, ojalá que eso suceda. Y crea que sucede. Entonces, estamos hablando que es necesario convertirse. Después que nos llame, y nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Cuándo Dios nos quita ese velo? Cuando Dios nos quita ese velo, por eso el apóstol Pablo habla más de eso en Romanos capítulo 8, porque los que se convierten, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Habla de esto, el apóstol Pablo. Entonces, esa es la conversión. Hoy hemos explicado el primer paso de la conversión, de lo que es convertirse. Vamos a seguir hablando entonces de cosas que nos ayudan a tomar ese paso y ya caminando ahí, ¿cómo hacemos para mantener? Porque de eso se trata, ayudar a las personas que no se conviertan, que no se han convertido, que se conviertan a Dios y alcancen los beneplácitos de Dios. Eso es lo interesante, eso es lo bueno. Hoy eso no se enseña en la congregación. Se habla y se habla y se habla, pero este canal tiene la intención de ayudar a las personas a conocer y entender a Dios y que eso lo lleve a tomar a convertirse. Porque cuando se conviertan, Dios mismo es el que les quita ese velo. Y eso está en la Biblia. Eso es promesa de Dios. Es palabra de Dios. Lo que pasa es que no lo hacemos. No lo hacemos porque no conocemos. Entonces, los invito a que sigan viendo este canal, pero sobre todo que se conviertan a Dios. Cualquier cosa me pueden preguntar, con mucho gusto yo les aconsejo según el conocimiento que tengo de este tema, porque yo lo hice y estoy muy feliz de haberlo hecho. Si algo hice en mi vida, a esta edad, después de mi edad,
en toda mi vida fue eso, convertirme a Dios hace 13 años. Gracias y sigamos en comunicación.